donem la benvinguda a totes i totis des de Novembre Feminista. En realitat, l'acte d'avui ja teníem un preludi, estàvem fent memòria abans de començar, en el qual el mes de setembre o octubre ja vam organitzar a Cotxeres de Sants un primer debat sobre el queer, sobre les aliances, fins als feminismes, als transfeminismes, i sabem que això continua sent una qüestió d'actualitat, una polèmica viva, un treball en construcció, i precisament avui volíem fer aquesta presentació del llibre de la Gràcia Trujillo, en companyia de l'estimada Míriam Solà i totes les que ens esteu acompanyant avui, perquè al final es tracta també de fer un debat, de continuar un debat col·lectiu. Com deia, doncs, la presentació d'aquest llibre, El feminismo queer es para todo el mundo, el teniu aquí, i aprofitem per dir que avui, per unes qüestions logístiques tècniques, no tenim el llibre a disposició, però la distribució del mateix està funcionant i per tant a totes les llibreries amigues el podeu trobar i convidem lògicament a que el compreu, el distribuïu, el compartiu i el llegiu. Dit això, començarem, passaré al castellà per referència a la Gràcia i m'agradaria fer com una petita introducció després de la lectura del llibre dels punts que d'alguna manera considero que són essencials i que després desenvoluparem amb la intervenció de la Gràcia també de l'Arnau. I com deia, jo crec que el llibre aquest cau molt oportunament i molt necessàriament perquè planteja tota una sèrie de qüestions estratègiques i també és un llibre que, a més de ser pedagògic, dissipa molts fantasmes. Estem tenint una sèrie de debats en l'actualitat, alguns fonamentals i d'altres absolutament artificials i induïts. Hi ha molt soroll i no sempre és fàcil estar aterrada amb claredat. S'estan intentant a vegades també ressuscitar uns debats que ja van ser tinguts en el seu dia. Això no vol dir que podem estar pensant i repensant sobre els mateixos eixos, però com deia, un estat polític de la qüestió que des del meu punt de vista té moltes interferències condicionades. I com deia, d'alguna manera, algunes de les claus que a mi em semblen molt importants d'aquesta obra és, per una banda, reivindicar el conèixer i treure, aprofitar aquests aprenentatges de tota la genealogia que tenim, una genealogia acadèmica però també activista. No m'estendré sobre aquest punt perquè sé que la Míriam l'abordarà amb generositat. I per l'altra, una sèrie també de reflexions de com s'està abordant el queer, què és el queer? El queer és un cavall de Troia dins dels feminismes, és al revés una eina analítica que ens permet capgirar o ampliar horitzons, és una qüestió que és una teoria guardada dins armaris acadèmics on el nostre dia, el nostre benestar quotidià serveix. Perdona, he dit que continuaría en castellano, lo estoy haciendo en catalán. Otro de los aspectos claves que plantea el libro es, ahora que el sujeto del feminismo, de los feminismos está en cuestión, es cómo nos definimos. Primero viene el sujeto, luego vienen las reivindicaciones políticas, es al revés, las reivindicaciones crean el sujeto, nos definimos por un camino pasado, por oportunidades de futuro. El debate sobre las identidades es un debate que me parece relevante. Muchas veces se está dibujando la identidad como un producto, no ya digo caprichoso, frívolo o volátil, sino propiamente dicho como un producto del neoliberalismo. Esto me parece importante también abordarlo. Otro de los aspectos que me parece clave del libro, y parece mentira, pero en esta época en que los debates se nutren de populismo y de, digamos, eslóganes políticos muchas veces vacíos de contenido, me veo casi en la obligación de reivindicar lemas que son tan poco radicales como que provienen de las Naciones Unidas. Pero uno de los elementos que estamos teniendo en disputa a nivel conceptual y dialéctico es que la ampliación de derechos parece que siempre vaya a costa de restar derechos para quien ya los tenía reconocidos. Insisto, parecen obviedades, pero estas creencias son las que están intoxicando, las que están decantando muchas balanzas en la opinión pública y también en el espectro político y decisorio. Volviendo a lo queer, estamos hablando de identidad, estamos hablando de proceso, también es una categoría
un concepto que muchas veces está en boca de todas, en carteles, en tertulias, en eslóganes, en camisetas, pero no siempre sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y termino por decir que dentro de todas estas cuestiones me voy a quedar con una última frase que reivindico antes de dejar paso a Gracia, y es: para radicales, nosotras. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos, totis. Bueno, como habéis venido a escuchar a Gracia, yo no me voy a extender mucho. Bueno, me he preparado unas cosillas, pero intentaré no extenderme mucho para que podáis escuchar a Gracia. Bueno, primero de todo, gracias a Noviembre Feminista y a Caladona por esta acogida, a Gracia por invitarme y a Laia por esta presentación, que yo creo que ha dado como buenos puntos de partida y buenas preguntas. Yo he dividido un poco mi intervención como en una parte más del contexto actual de los debates del feminismo al sujeto, y una parte de alianzas y otra parte de genealogías, porque creo que esta mirada doble a las alianzas y a las genealogías, como las dos caras de una misma moneda, le hace bastante justicia al libro de Gracia. Y para mí creo que son las dos caras de la misma moneda en muchos sentidos, porque la forma en la que miramos hacia la genealogía, hacia la memoria, hacia el pasado, es también la forma en la que nos colocamos en el presente y proyectamos formas de organización hacia el futuro. Entonces, soy muy fan de los ejercicios de memoria y soy muy fan del archivo de Caladona, las de Caladona lo sabéis. Y bueno, también soy muy fan del trabajo de memoria que siempre ha hecho Gracia en varios libros y publicaciones. Bueno, a nivel yo creo que el movimiento feminista, digo una obviedad si digo que todas sabemos que está viviendo un momento de eclosión muy bestia, que estamos asistiendo a un momento de movilizaciones masivas sin precedentes, a pesar y todo de la pandemia, ¿no? Ya sabemos que en el 2019, que fue la última huelga feminista, salieron a la calle como 6 millones de personas en todo el Estado español, y incluso la manifestación de este año en Barcelona participaron unas 60.000 personas según la organización, unas 15.000 según la delegación, pero en Madrid también 50.000 personas según la delegación de gobierno. O sea, a pesar del momento de debilidad que está viviendo, que están viviendo los movimientos sociales a nivel, ¿no? por el impacto de la pandemia y de la crisis, hemos recuperado casi cifras prepandémicas, ¿no? de movilización con lo que respecta al movimiento feminista. Estamos hablando desde hace unos años de una extensión del movimiento también casi a nivel planetario. Pensemos en movimientos como el Me Too, el Ni Una Menos, la lucha por el aborto en Argentina, o más recientemente el poder de influencia tan bestia que ha tenido el movimiento feminista en el proceso constituyente chileno. Bueno, una potencia, una capacidad de influencia y de transversalidad, pues como nunca habíamos imaginado las feministas, ¿no? Pero por otro lado, yo creo, y en esto coincido con la apreciación que hacía Laia sobre los términos en los que se están dando determinados debates, que estamos en un momento agridulce también, ¿no? Por este impacto tan transversal está conviviendo con unos debates que se están dando con muchísima virulencia. Yo no considero que sean debates nuevos, no lo son. El debate sobre el sujeto del feminismo no es un debate nuevo, tiene casi tantos años como el feminismo, pero igual los términos o las condiciones en los que se está dando sí tienen algo de específico, no sé si tanto de novedoso, y me gustaría poder entrar ahí. Yo creo que mientras nosotras estábamos flipándola con un manifiesto anticapitalista que sacó a la calle a 6 millones o 5 millones de personas, pues la redacción estaba afilando los cuchillos, ¿no? Y yo no sé si todas tuvisteis este pálpito, pero yo tenía el pálpito de a ver qué van a inventar, ¿no? Porque esto, a ver qué va a inventar también el Partido Socialista, yo pensaba. Y así ha sido, ¿no? Y para mí, si hay un caballo de Troya, precisamente no es lo que es el debate sobre el sujeto del feminismo, para mí este es el caballo de Troya. Y también después me detendré un poco en explicar por qué. Y porque a mí me parece que este debate sobre el sujeto del feminismo
está escondiendo unos intereses muy concretos que van mucho más allá del sujeto del feminismo y que no están siendo tan explícitos o tan evidentes. Y como decíamos antes, el feminismo, este debate no es nuevo, igual lo nuevo o lo específico son los términos en los que se ha dado, pero el feminismo se ha convertido en sí mismo en un campo de batalla. Hay una pugna por su significado, hay demasiados intereses en definir su sentido, en definir su dirección, y podríamos incluso hablar de toda una batalla cultural por ese significante, ¿no? El significante feminismo y todas sus derivadas, qué significa lo queer, qué significan los feminismos queer, qué significan los transfeminismos, qué significa el feminismo radical, porque es que a mí no me da la gana de dárselo al feminismo transexcluyente, ¿no? Y de esto también hablas tú en el libro. Bueno, al final, pilotando alrededor de esta idea del sujeto del feminismo, lo que hay es un debate sobre qué lugar tienen que ocupar las personas trans en el feminismo, y también este debate que se ha colocado sobre abolicionismo pro derechos, ¿no? Sobre la cuestión del trabajo sexual. Y son debates que para muchas de nosotras estaban bastante superados, que tú también lo explicas muy bien en el libro, y que de alguna forma en las jornadas de Granada se habían superado de una forma muy hacia el transfeminismo. Y para mí, ¿cuáles serían un poco las especificidades estas que os comentaba de que sí, es un debate que, o sea, el feminismo siempre ha estado atravesado por diferencias, y de hecho yo creo que en esa pluralidad también radica su capacidad de transformación. ¿Cuál sería, ¿no?, esta especificidad que se está dando ahora? Para mí tiene que ver con los términos en los que se está planteando el debate, en términos de mucha virulencia y mucha violencia y mucha, ¿no?, cancelación en las redes sociales, y también en los términos de la visibilidad de un feminismo, de un sector del feminismo muy concreto, que es muy minoritario, pero tiene muchísimo poder mediático. Y también en los términos de una muy fuerte instrumentalización del feminismo por parte de los partidos políticos. En referencia, por ejemplo, a la cuestión trans, el PSOE se pasó toda la década del 2010 aprobando leyes trans allá en cada comunidad autónoma donde gobernaba, y leyes que incluían la despatologización de género, pero que a veces incluían la autodeterminación de género. Y yo creo que hay una instrumentalización por parte del PSOE, pero que Podemos no se queda corto y redobla la apuesta. Y entra al juego, ¿no? Entra totalmente al juego, y yo creo que eso se escenifica muy bien en ese momento en el que Carmen Calvo, esa foto horrorosísima, quiero decir, por las consecuencias que ha traído después, que Carmen Calvo le entrega la cartera de igualdad a Irene Montero, y ahí empieza una guerra. Ahí empieza una batalla cultural por el feminismo, una batalla por la hegemonía de las políticas de igualdad que había estado históricamente en el Partido Socialista, y ahí hay una disputa. Y creo que son las responsables, la forma en la que se ha abordado todo el tema de la ley trans, creo que ha tenido unas consecuencias terribles para las personas trans, que las ha puesto en la palestra de los discursos de odio durante 2 años, y que son responsables de esto, ¿no? Los partidos políticos. Pero es que al despropósito de la ley trans, súmale el despropósito de la tercería locativa en la ley del sí es sí. O sea, en un momento ¿habrá un tema de más consenso en el movimiento feminista a partir de toda la cuestión de la manada y demás, que era una ley de libertad sexual? No, pues me la voy a reventar metiendo tema prosti. O sea, es no como un cúmulo al final se ha salvado la ley, pero que la derivada de eso es que estamos a las puertas de tener una ley tremendamente abolicionista que va a vulnerabilizar muchísimo a las que más jodidas están, ¿no? Y bueno, y eso se está también repitiendo un poco, por seguir repartiendo, creo que también se está repitiendo un poco en el gobierno catalán, que ahora están con el anuncio de una ley trans, cuando han tenido las políticas de igualdad Esquerra desde el 2016 y han hecho muy poca política trans. Es que no hace falta una ley trans para hacer política trans, ¿no? Aparte, cuando no tienes competencias, en cambio, en el registro civil. Es decir, pues esas políticas trans de vivienda, de trabajo, de desigualdades sociales, ¿no?, de sanidad, de salud. Y centrándonos un poco más en el libro, a mí me interesa muchísimo la genealogía que rescata Gracia, porque bueno, es la genealogía en la que yo me identifico, tanto a nivel teórico como activista.
Y yo creo que es clave poder configurar esas memorias propias que configura Gracia en el libro, porque son memorias que fortalecen las alianzas y que activan las luchas, no las fragmentan. Y para mí es clave que hablemos y que se sepa cuál es la historia de la participación de las personas trans en el movimiento feminista, que tiene décadas. O trazar recorridos históricos que nos muestren que las lesbianas y las trabajadoras sexuales han formado parte del movimiento feminista desde el inicio, y que esos debates que se daban en Estados Unidos, que se abría el mar, aquí no se abría el mar, ¿no? Entre el feminismo, también lo explicas muy bien en el libro y también en Deseo y Resistencia, ¿no? Que para mí es un libro de súper referencia. Y que algunas de las inquietudes que tenemos hoy en día en torno a la sexualidad, al deseo, al porno, ya aparecían en órganos de expresión del movimiento de las lesbianas feministas de Madrid, como era en nosotras, ¿no? Y eran resueltos de formas bastante menos punitivas, bastante menos moralizantes y bastante, bueno, que generaban un marco de muchísima más libertad. Y creo que rescatar esta genealogía inclusiva, que es propia de nuestro contexto, es clave para diferenciarnos también de aquellos contextos en donde sí se han dado dinámicas excluyentes que no se han dado aquí. Y para entender que esto que ahora llamamos feminismos queer, ahora igual ya desde, no sé, hace 20 años, pero bueno, que llamamos transfeminismo, hay todo un hilo conductor, ¿no? Que viene desde los años 70, de las primeras jornadas catalanas de la dona, o sea, de las luchas por la amnistía contra los peligrosos sociales, donde yo siempre he pensado que las luchas por la amnistía contra los peligrosos y peligrosas sociales eran súper queer, eran proto-queer. Es que, bueno, no sé si está por aquí la Merced. Sí, yo me acuerdo, Merced, que un día que estábamos en el archivo y yo le pregunté a la Merced, tú a esa mami famosa del año 77 que subía por las Ramblas de Barcelona, ¿con quién fuiste a la mani? Y me dijo, pues yo fui con la asociación de vecinos de mi barrio, ¿no? Sí, o sea, que hay más queer que el bollotrón de la Merced yendo a la mani con la asociación de vecinos y vecinas del barrio, ¿no? ¿Qué más quería explicaros? Bueno, sí, ya esta cuestión, ¿no? del borrado. Pero ¿quién está borrando qué? Porque lo que estamos borrando es toda una historia de alianzas, de participación, de una organización conjunta, y yo creo que con el giro, ¿no? Con el gesto genealógico que hace este libro, se pone sobre la mesa que son muchos los feminismos críticos que durante mucho tiempo hemos puesto en duda que el feminismo deba ser un movimiento identitario basado en una identidad o en el sexo biológico, que ya es la última ida de olla, ¿no? Ya ni Simone de Beauvoir. Además también porque muchas nunca hemos querido ni queremos hacer política desde una adscripción identitaria. Y yo creo que a muchas de nosotras nos preocupa esta deriva identitaria que está tomando el movimiento feminista en algunos enclaves, y este es mucho el sentido. Para mí esta preocupación recorre el libro. Y otros libros, ¿no? Que se están publicando y que creo que no es casual que se estén publicando ahora. Pensaba en Alianzas Rebeldes, pensaba en esa maravillosa compilación de textos que ha hecho recientemente Ira Ibris, que solo decir el título ya me saliva la boca: Las degeneradas trans acaban con la familia. Las recientes traducciones de Bell Hooks, que tú citas en Feminismos para todo el mundo, que te inspira, ¿no?, el título del libro, o Deseo de cambiar, que nos propone un debate y problematiza cómo se ha relacionado el feminismo blanco con la masculinidad y con los hombres, y cuestiona también cómo igual la no misticidad es una estrategia también muy blanca, o La política de todas de la maravillosa Holly Lewis, ¿no? En paralelo a este momento de fuerte identitarismo de la izquierda en general y del feminismo en particular, también está habiendo como un cambio de ciclo de todos estos materialismos queers, que podríamos llamar, ¿no? Y de un queer muy centrado no tanto en el reconocimiento, sino en la redistribución. Y bueno, y para acabar, yo sí que quería hacer como una defensa de un feminismo no identitario, porque considero que lo identitario impide la articulación de las luchas, que hemos confundido el medio con el fin,
que hemos confundido la estrategia con el objetivo, que en muchos casos el identitarismo promueve el victimismo, impide debates, el intercambio de opiniones, reifica la experiencia como algo incuestionable. No si solo puedes hablar de lo trans si eres trans, solo puedes hablar de X si eres X. Y es como, yo puedo ir a parar un desahucio aunque no me hayan desahuciado nunca, ¿no? Bueno, es que hace un poco de demagogia, pero para que me entendáis. Considero que las categorías que dan nombre a nuestras opresiones deberían servir como herramientas emancipatorias, no como lanzallamas para bloquear debates, convertir ciertos temas en tabú y silenciar a personas. Y desde mi punto de vista, los discursos esencialistas e identitarios no contribuyen a transformar las raíces de las desigualdades ni a construir movimientos transversales y articulados. Y por último, esto también podría servir para el debate, pero voy a ser un poco impopular. Pero no sé si tenemos tan claras las consecuencias de creernos de verdad lo queer y lo transfeminista, porque igual aquí en un foro en el que no hay ninguna TERF, igual hay, ha venido a hablar y a escuchar, que también está bien, pero presupongamos que somos un foro queer, ¿no? Y que nos creemos los postulados queer. No sé si tenemos muy claro cuáles son las consecuencias de llevar esto hasta el final y también la contradicción que supone estar presentando un libro que se llama El feminismo queer es para todo el mundo y que no puedan venir tíos, ¿no? Ahí lo dejo. Y yo creo que la cuestión del sujeto del feminismo no solo va de las personas trans, no solo va de las trabajadoras sexuales, incluso no solo va de los maricas, también va de la forma como el feminismo se ha relacionado con los hombres y con la masculinidad. Y luego la derivada más importante para mí y la más grave es que mientras que estamos hablando del sujeto del feminismo, con la que nos está cayendo encima, ¿no? A nivel de desigualdad, precariedad, pobreza y de extrema derecha, es que no estamos hablando pues esto, de feminización de la pobreza, no estamos hablando del sistema público de cuidados, no estamos hablando de la violencia patriarcal de la ley de extranjería, es decir, no estamos hablando de cuál es la agenda que queremos construir, o como dirían los anquitiños, programa. No estamos hablando de salud, no estamos hablando de educación pública, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de pensiones, no estamos hablando de las Kellys, no estamos hablando de las trabajadoras del hogar, no estamos hablando de las jornaleras. En definitiva, no estamos construyendo un feminismo transformador, un verdadero feminismo queer que sea para todo el mundo, pero de verdad. Y aquí lo dejo. Bueno, pues hola a todas, todis. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Dolo y a Sara por organizar este encuentro de esta tarde y a Laia y a Miriam por dejarse guiar para acompañarme en esta mesa. Bueno, la verdad es que esta es la parte chula de escribir un libro, ¿no? En el que el libro ya como que vuela. Bueno, hoy no lo tenemos aquí para que lo podáis llevar, pues ya vais a una librería amiga, como decía Laia, ¿no? Pero la parte chula es, bueno, que una presentación de un libro siempre es una oportunidad, ¿no? para esto, para juntarnos, para poner en común, para pensar juntas, que creo que es súper importante siempre y casi más ahora, ¿no? Así que, bueno, está genial que estemos aquí, ¿no? Una de las cosas con las que yo empiezo el libro, voy a hablar un poco del libro, aunque esto suene así un poco al señor oeste de hace años, ¿no? Pero voy a hablar un poco del libro, porque no doy por hecho que os lo habéis leído, obviamente, igual alguien lo conoce, pero todavía quizás no del todo, ¿no? Pero el libro es fruto, como tantos libros, de la cosa colectiva, ¿no? Del conocimiento colectivo. Y esto es tal cual, y esto lo digo yo en la introducción. Es un libro que no habría sido posible sin toda la producción colectiva, todos los debates, las conversaciones, los intercambios que he tenido con compañeras activistas queer, transfeministas, transmaricabollo y de otras luchas, ¿no? Durante tantos años, ¿no? O sea que yo me he puesto ahí a teclear, pero este libro no es solo mío, obviamente, ¿no? O sea, realmente bebe de todo esto de todos estos años, ¿no?
El título, os voy a contar así un poquito sobre el libro. El título es verdad que es un guiño, es un homenaje a Bell Hooks, porque cuando estaba terminando el libro, o sea, terminando de escribirlo, ahí con la editora un poco encima mío, con los plazos, el agobio y tal, pues justo falleció Bell Hooks, ¿no? El 15 de diciembre del año pasado. Y bueno, él también tenía un poco ahí a las amigas en el WhatsApp y tal, preguntándoles, oye, dame alguna idea para el título del libro, que ya estoy achicharrada, ya no puedo pensar en el título. Y esto es una propuesta de una ex mía que dijo, ¿por qué no lo titulas así, ¿no? Y le haces este homenaje a Bell Hooks. Y luego también un amigo marica me dijo, pues qué chulo también el título, porque realmente tiene también este guiño no solo a Bell Hooks, sino que tú lo que estás diciendo es intentar hacerlo queer para todo el mundo, en el sentido de, bueno, pues lo que yo quería con el libro, que era hacer algo pedagógico, algo útil, algo accesible, ¿no? Que no te tengas que haber hecho un máster en feminismos y teoría queer para poder leerlo, ¿no? Es cierto que el libro fue bastante reto en este sentido y difícil, casi la peor parte fue el comienzo, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo arrancar un libro que resultara no solo útil, sino también, bueno, pues no un rollo, ¿no? O sea, como que la gente lo cogiera y le apeteciera seguir leyendo y que no aburriera a la gente que ya sabe o que ya está en estas conversaciones, tal, pero tampoco le resultara difícil o así como muy duro, ¿no? Para la gente que no sabe, ¿no? Así que todo esto gira en torno al título del libro, ¿no? Quería contaros un poquito también la génesis del libro, ¿no? ¿Por qué un libro sobre lo queer ahora, ¿no? Como comentaban las compañeras, porque alguien puede decir, oye, lo queer ahora, bueno, que venimos a vueltas con esto de lo queer desde los años 90, aquí en el Estado español, ¿no? Desde principios de aquella década, ¿no? Bueno, el libro surge porque la editorial Catarata me contacta en febrero del año pasado y me propone, y esto os lo cuento porque es así curioso, me propone escribir un libro sobre ser queer. Y entonces la primera ya conversación, pues yo ya les problematicé un poco la mirada, entonces les digo, bueno, ¿no? Queer no es una identidad, no se podría titular ser queer, y además no sé si yo quiero escribir ese libro. Igual no es esta muy buena idea, ¿no? Pensando, pues igual hay alguien que sí puede escribir un libro sobre ser queer, no sé. Y entonces, bueno, pues insistieron que sí, bueno, pues que yo lo pensara, la aproximación y tal, y al final, en medio de todo el lío de vida que tenemos todas, ¿no? De las clases, la crianza, tal, pues al final dije, venga, voy a aprovechar la oportunidad para escribir este libro. Porque realmente llegué ya a un punto que me imagino que aquí compartimos, de estar ya muy harta y de ya como de rabia también, de escuchar hablar de lo queer como todo menos lo queer, ¿no? Y ahora voy a ir un poquito a esto, ¿no? O sea, lo queer como una amenaza, un caballo de Troya en el feminismo, ¿no? O sea, los problemas del feminismo hoy en día, para cierto sector, son la autodeterminación de género, lo queer y la interseccionalidad. Bueno, pues claro, para nada de acuerdo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero no solo esto, sino que lo queer, cada vez que aparece esta palabreja, ¿no? Funciona una especie como de tinta de calamar, ¿no? Que se arroja ahí en un texto, que se arroja en un debate y de repente es como nadie sabe muy bien a qué nos referimos con esto de queer, ¿no? Es que queer es, sí, como este horror, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo la verdad es que bastante impresionada con los usos de queer sin utilizar ninguna referencia, y muchas veces digo, pero este texto, ¿qué referencias utiliza? Que me digan un libro, un artículo que están manejando para decir estas cosas, ¿no? Porque realmente hay muchas ideas falsas, yo creo que esto es una cosa como muy intencionada, ¿no? Como os digo, de tinta de calamar, y creo que además una cosa que también me cansó mucho era el ver el borramiento absoluto de los activismos queer, ¿no? De toda esta genealogía nuestra que tiene décadas, ¿no? Que se ha llamado queer y luego transfeminista, transmaricabollo, pero que son todos estos activismos autónomos, interseccionales, de calle, ¿no? Bueno, que creo que vamos, que no se pueden borrar, ni muchísimo menos, ¿no? Así que esto de los usos de lo queer, como los libros de Butler, ¿no? Y poco más, ¿no? Que encima siempre se parece como que es una cosa que realmente tienes que controlar mucho para leerlos, y pues es cierto, leer a Butler y a otras teóricas es complicado,
le exige tiempo. Yo, por ejemplo, en mis clases siempre digo, si vamos a leer a Butler, no empecéis nunca por el género en disputa, porque es un libro muy difícil. Yo recuerdo hace años cuando lo leí con un lápiz en la mano y ahí me caían así como ríos así de tinta china, así como de uff, ¿no? Porque yo tampoco soy filósofa. Pues empecemos por otros libros, ¿no? Por ejemplo, Deshacer el género, por ejemplo, Cuerpos que importan. Tiene otros muchos libros, o por ejemplo, las últimas producciones de estos últimos años sobre precariedades, sobre qué vidas lloramos y qué vidas no lloramos después del 11 de septiembre. En fin, se puede leer a Butler, y digo a Butler porque se ha convertido un poco también en, ¿no?, en esa diana de los ataques, no solo de los movimientos antiderechos, sino de todo este sector también transodiante, ¿no? Y esto no quita atención, y por eso yo no hago una lectura crítica de lo queer para nada de nada. Yo soy parte de todas estas redes activistas que hemos sido muy críticas con los usos de lo queer, también intencionados, y bueno, pues me estoy refiriendo a toda la cosa anglo, blanca, académica y del norte global, ¿no? Tú viajas al Cono Sur, por ejemplo, las compañeras argentinas, brasileñas, chilenas, yo nunca las he visto reivindicarse como queer. Con alguna excepción, yo me acuerdo una vez hablando con Val Flores, que ya nos conocimos en el 2011, que yo andaba por Argentina haciendo una estancia en la uni por allí, y alguna vez sí que decíamos, pues que yo me sigo reivindicando como queer, me decía ella, pero es que claro, cada vez que digo queer ya se cancela la conversación, ya queer es, claro, es este feminismo incómodo, ¿no? Y ya, entonces Val creo que es de las pocas excepciones a las que bueno, que yo recuerde, ¿no?, de hablar así con activistas. En general te dicen que esto de queer, eso, es de blancas y es del norte global, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir fiscalizando estos usos, ¿no? Como también tenemos que seguir, bueno, riéndonos también y por supuesto criticando todos estos usos de lo queer, como bueno, pues que se Diego el otro día comentaba en la presentación de La Raposa lo de la London Queer Fashion Week, ¿no? O sea, los usos de queer como, bueno, pues queer como cualquier cosa, menos esta crítica, ¿no? Desde esta mirada interseccional, súper situada además en lo material también, ¿no? Esta radicalidad, ¿no? Bueno, os cuento un poquito así como en tres ráfagas así rápidas qué es lo que yo trato en el libro, y después me voy a ir a un poco a la última parte que creo que va a ser la más interesante aquí, que es la que yo propongo en el libro, pues bueno, una invitación al diálogo, y os voy a comentar un poco por dónde yo sugeriría o qué elementos me parece que son interesantes para conversar aquí, ¿no? Bueno, en el libro comienzo explicando qué es esto de queer, porque es verdad que hay mucho desconocimiento y creo que este desconocimiento al final se utiliza, ¿no?, muchas veces, pues eso, como decía, de manera interesada, ¿no? Y para mí cuando hablamos de queer seguimos refiriéndonos a la diferencia, ¿no?, a la otredad, a esta crítica a la normalidad y a esta mirada interseccional, ¿no?, estas gafas interseccionales, ¿no?, con las que estamos viendo cómo pues, bueno, los procesos no nos afectan a todas por igual, ¿no?, porque tenemos, bueno, pues muchas situaciones diferentes que tienen que ver con la clase, con la raza, con la edad, ¿no?, con la etnia, la capacidad, el lugar de origen, el nivel educativo, etcétera, ¿no? Una idea también que recorre mucho el libro, que yo reivindico aquí, es que las queers estamos en todas partes. Esto no es una lucha parcial, ¿no? O sea, recordemos que lo queer nació como una crítica a las políticas identitarias, ¿no? A finales de los años 80, son todos esos sujetos desde los márgenes del movimiento feminista, pero también de ese movimiento gay, y además gay, ¿no?, porque había menos lesbianas, ¿no?, que es un movimiento de clase media, blanco, ¿no?, y están todas esos márgenes, o sea, las chicanas, las negras, y aquí en nuestro contexto serían las migrantes, las gitanas, las lesbianas, las trans, ¿no?, que dicen, oye, no nos vemos ahí ni incluidas, ni representadas, ni en los discursos, ni nada, ¿no? Queer, como decía también Laia antes, no es una identidad, y por eso un libro sobre ser queer era un poco imposible, ¿no? No somos queer, en todo caso como mucho estaríamos queer, ¿no? No es una identidad, sino que es este conjunto de herramientas teóricas y también de prácticas políticas, ¿no? Y esto me lleva a la segunda, así como pincelada que os quería dar aquí, que es la cuestión de las genealogías. Yo creo que para entender cómo hemos llegado hasta aquí en los feminismos, ¿no?, por qué los feminismos ahora mismo tienen esta potencia y esta capacidad movilizadora tan brutal, ¿no?, pero también qué es lo que está pasando con este sector trans excluyente, que por cierto juega mucho a la desmemoria,
esto es súper interesante también, ¿no? Cómo confunde, ¿no? Constantemente, ¿no? Y cómo había habido un problema de transfobia en el feminismo y esto no es cierto, ¿no? Como comentaba Miriam, no es cierto, no tuvimos un problema de transfobia ni en los 90 ni en los 2000 como ha sucedido en otros contextos. Pues puede haber casos, puede haber actitudes, pero no hemos tenido en el movimiento feminista estos debates ni mucho menos, ¿no? Los hemos tenido y seguimos teniéndolo con el tema de prostitución y trabajo sexual, que este es el gran debate que ha dividido al movimiento feminista, pero no la cuestión trans. Esta se la han traído así en los últimos 2-3 años, pero que no nos confundan porque no es cierto, ¿no? Y creo que la cuestión de las genealogías, que a mí es una cosa que siempre me ha interesado mucho, creo que nos sirve para un montón de cosas. Primero, creo que conocer nuestras genealogías nos da, la verdad es que, mucho subidón colectivo. O sea, yo creo que cuando tú te pones a leer, ¿no? Todo lo recorrido, lo avanzado, ¿no? Creo que es verdad que colectivamente esto nos ayuda un montón y en estos tiempos difíciles, pues no es ninguna tontería, ¿no? Creo también que tenemos que seguir investigando y escribiendo, ¿no? Sobre nuestras historias locales, las queers, feministas, etcétera, y aquí ha salido mencionado el archivo de Caladona, también está por ahí una compañera de FITS Feministes, ¿no? Gran proyecto. Pues todos estos proyectos a mí me parecen geniales y que van poniendo como estas piezas del puzzle que es siempre tan interesante, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que no hablamos de la historia del movimiento feminista, ¿no? Ni muchísimo menos, y por supuesto no hablamos de una historia así como en clave liberal, de que vamos de menos a más consiguiendo cosas, y no, hablamos de genealogías que implican saltos, que implica desplazamientos, que implica lagunas, que implica eso, huellas, que vamos reconstruyendo, ¿no? Y esto yo creo que es súper importante en estos tiempos que corren, precisamente contra la idea de lo queer como algo posmoderno, algo que es que me pongo una camiseta Wise y me pinto el pelo de azul y un bigote y ya soy queer, ¿no? Bueno, pues no, exige alguna cosita más, tipo conciencia política y tal, ¿no? Pero creo que el hablar de todas estas historias locales y todos estos recorridos de los activistas pues nos dan muchas claves, ¿no? Luego creo que tenemos que disputar la etiqueta de radical. Y esto, como decía uno de los epígrafes del libro, es que para radicalas, nosotras. Y es que a mí me está dando mucha rabia en los últimos tiempos cómo este feminismo trans excluyente se ha totalmente hecho con esta etiqueta de radical. Y dices, a ver, volvamos otra vez a la cuestión de las genealogías. Hay todo un feminismo radical que para nada es transfobo ni muchísimo menos, ¿no? Aunque bueno, si nos vamos de nuevo a Estados Unidos, siempre estamos con Estados Unidos, pero bueno, si miramos a Estados Unidos es cierto que el feminismo radical tuvo una deriva muy esencialista, que fue el feminismo cultural, pero no todo el feminismo radical derivó en este feminismo esencialista. Hubo todo un feminismo radical y muchas de las teóricas y las activistas que hemos leído y hemos admirado no han sido para nada transfobas y son radicales. Y digo esto porque, ojo, hay gente joven y no solo, ¿no? Que ahora mismo si se suma al feminismo o está viendo la potencia del feminismo y tal, dice, pues yo también quiero ser radical, ¿no? Y radical no pasa necesariamente por comprar el pack de las ideas TERF, ni mucho menos, ¿no? O sea, se puede ser radical sin ser abolicionista, transfoba, etc. Que por cierto, es una cosa que me gustó mucho ver en la mani última del 8 de marzo, que había chavalas jóvenes y no tanto, que decían, pues no sé si soy abolicionista o no, pero lo que no soy es transfoba. Y se fueron a la mani trans inclusiva, que por cierto, esa mani fue la que la petó y no la otra, ¿no? Y a mí esto me gustó mucho, porque me pareció que precisamente estamos haciendo como grietas, como fisuras en como en este ideario, ¿no? Que parece que tienes que como que comprar todo el ideario, ¿no? Es un poco, estás conmigo o contra mí, te tienes que decidir rápidamente sobre cuáles son tus posicionamientos con determinados temas y tienes que adaptar todo el ideario. Pues no necesariamente. Podemos estar de acuerdo en unos temas, no en otros. O sea, el feminismo tiene toda esta tradición de pensamiento crítico, pues en fin, sigamos con ella, ¿no? Bueno, y finalmente, un poco la tercera cosa que os quería comentar del libro es que yo termino el libro con un capítulo sobre pedagogías queer, porque lo que quería era hablar un poco de las utilidades, entre comillas, de lo queer. O sea, que esto de lo queer, aparte de ser toda esta historia nuestra, activista, de ser todas estas herramientas teóricas, también nos la estamos llevando al ámbito educativo y creo que ahí, en los últimos años, a mí por lo menos como docente,
no sé, muchas de las cosas que leo y tal me están dando como para pensar mucho y también como incluso para hacer como confluir un poco toda mi recorrido activista con mi práctica docente y decir, oye, pues somos queer, somos transfeministas, pero ¿y luego qué hacemos en el aula? Que muchas veces repetimos unos esquemas como muy, que tienen más casi que ver con políticas identitarias, ¿no? De lo LGTB que más lo queer, ¿no? Y aquí además, en el ámbito educativo, creo que estamos viendo, entre otros espacios, esta pinza tan peligrosa entre las posiciones TERF y la ultraderecha. Y yo estoy súper alarmada en los últimos tiempos porque he llegado a ver incluso un congreso sobre la identidad de la ideología de género, que era organizado por feministas TERF, ¿no? O sea, ahí donde teníamos toda la batalla con grupos como Hazte Oír, etcétera, con esto de la ideología de género, ahora tenemos esta otra posición que es la identidad, la ideología de la identidad de género, en fin. Y bueno, ya sí, para acabar os voy a proponer un poco estas líneas que creo que quizás son interesantes para pensar aquí, ¿no? ¿Tengo tiempo? Vale, pues bueno. Bueno, como os comentaba, en el libro hago una invitación al diálogo y aún así, bueno, soy consciente, y esto lo digo desde la introducción, ¿no? Que ya hay un sector con el que no podemos hablar, ¿no? De hecho, ayer leía a un amigo que decía, igual ya no tenemos ni que llamarlas feministas, ¿no? Bueno, y es un sector con el que además tampoco yo leo, ni he visto ningún vídeo, ni ninguna intervención en la que propongan ningún diálogo, ni nada por el estilo. O sea, que creo que las propuestas de diálogos, de puentes, están más como de este lado. Yo no veo mucha intención de diálogo en este sector, ¿no? Creo que, bueno, no os cuento nada nuevo si digo que tenemos realmente una guerra abierta entre estas feministas ilustradas, ¿no? Digo lo ilustradas porque vienen de toda esta corriente que era el feminismo de la ilustración, que las conocemos muchas de nosotras desde hace muchos años. Esto no es de hace 2 o 3 y muchísimo menos, ¿no? Yo de hecho pues me formé con ellas ya en los 90, ¿no? Y luego por supuesto he sido de las que, pues bueno, les salió más díscola de lo que esperaban, ¿no? Más incómoda, más queer, ¿no? Y es más rarita, sí, además, bueno, esto en la universidad, aquí podemos hablar también de algo entendido, pero las que hemos cuestionado formas de hacer y de reproducir jerarquías viniendo de feministas, pues también hemos pagado unos precios altos también, ¿eh? Pero bueno, estas feministas que conocemos desde hace unos cuantos años, que es este feminismo en realidad intransigente, ortodoxo, ¿no? De si tú no eras abolicionista, no eras feminista. Esto me lo han dicho un montón de veces, y precisamente ser pro derechos a mí también me ha supuesto, bueno, en el ámbito académico, vamos, un montón de cosas, ¿no? Pero en fin, que ahí está esta guerra abierta entre estos feminismos y los feminismos de base, autónomos, transfeministas, como queramos llamarlos, anticapitalistas, antirracistas, ¿no? Que están en la calle súper potentes y que no pueden controlar, ¿no? En una de las presentaciones del libro que hicimos en Madrid, en la librería Medio, me acuerdo una compañera decía, claro, cuando nosotras en los años 80 y 90, que éramos jóvenes entonces, íbamos a escuchar una charla feminista, íbamos a escucharles a ellas. Y es verdad, yo me acuerdo que entonces íbamos a escuchar a todas estas figuras del feminismo, ¿no? Que además eran como nuestras, bueno, figuras teóricas a las que leíamos y tal. Claro, ha cambiado muchísimo la cosa, ¿no? En estas décadas, felizmente, ya no son ellas las feministas, ni las teóricas feministas, ¿no? Sino que hay una producción teórica infinitamente más amplia, ¿no? Y hay otras muchas voces, posicionamientos, perspectivas, y bienvenidas sean, ¿no? Entonces, esto es una cosa que tiene una andadura larga, las hemos puesto en jaque ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, seguimos todavía con estas actitudes de si no piensas como yo, no eres feminista, ¿no? Bueno, este sector ahora, que está teniendo esta deriva y que está siendo como más virulenta, porque es verdad que esto es nuevo, ¿no? Nos vuelve otra vez, parece mentira, ¿no? Vuelve otra vez con el debate del sujeto político del feminismo, que es impresionante, ¿no? Que venimos a vueltas con este debate desde los años 80 como poco, o sea, intentando otra vez por parte de este sector esta búsqueda de un sujeto unitario, esta mujer, que es la mujer biológica, ¿no? Esta especie de unidad esencial, ¿no? Frente a nuestras respuestas desde hace unos cuantos años ya, pues desde finales de los 80 en adelante,
todas las propuestas queer, ¿no? Basadas más en alianzas, en coaliciones, en afinidades, en solidaridad, ¿no? Ya que, como decía yo antes, no todas estamos atravesadas por las mismas opresiones, ¿no? O sea que esto de repensar la categoría mujer no es de ahora, ni de hace 2 años, ni de hace 10. Esto venimos repensando y los feminismos vienen repensando esta categoría desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando y por qué volvemos otra vez a este debate, ¿no? Y por qué toda esta confusión intencionada con esto del sexo, el género, etcétera? Porque claro, tú vuelves otra vez y cierras el sujeto del feminismo y así dibujas, ¿no? Diseñas la agenda política. Pero nosotras venimos desde hace años diciendo que no, que era al revés. Y eso no es porque nos hayamos leído un libro de Butler, ni mucho menos. Esto es porque nuestra propia práctica política en nuestros grupos, en las asambleas, en la calle, nos ha llevado a pensar que teníamos muchas afinidades con otros sujetos, otras experiencias, otras vidas, y que teníamos que juntarnos para pelear por objetivos comunes. En el libro yo hablo de varios casos sobre esto, pero es que aquí podemos hablar largo y tendido. Por ejemplo, el tema de parar el retroceso que pretendía Gallardón de la ley del aborto. Y ahí salimos las feministas, pero ahí salió mucha más gente aliada también a decir, oye, esto es una burrada que no se puede permitir, ¿no? Ahí contamos con un montón de gente aliada que salió a la calle porque la gente progresista entendió que eso no era tolerable, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos pasó en el 15M? Pues nos pasó 3/4 de lo mismo. Nosotras nos fuimos a sentar a las plazas y a organizar asambleas y a pelear por objetivos comunes mucho más allá de pensar en una identidad, ¿no? Que como previa a la acción política. Nosotros fuimos y nos sentamos, fuimos y nos organizamos y luego fuimos pensando en esos, pues eso, en esas cosas que nos unían, esas alianzas y esos objetivos. Yo creo que así, esta es una idea que yo defiendo en el libro, así es como hemos conseguido ser, bueno, lo fuertes que estamos ahora. Realmente con estas confluencias, con el sumar y no restar, ¿no? El otro día un alumno mío que está trabajando conmigo en la tesis, un chico trans, decía, parece mentira que volvemos otra vez como a patrullar la identidad mujer, ¿no? Y a ver quién incluimos y quién no, pero es que volvemos a patrullar la identidad feminista también. Cuando la habríamos abierto y habíamos dicho, pues por supuesto, feministas, todo aquel que quiera sumarse a la lucha feminista, ¿no? Yo creo que no estamos para restar, estamos para sumar, ¿no? Bueno. Por cierto, y una idea antes de que se me olvide, que la tenía que apuntar y que la quiero mencionar también, me hace mucha gracia cuando se habla de lo queer como el caballo de Troya en los feminismos, porque claro, aquí tiramos de nuestra propia experiencia como activistas, y esto es como que es que todo lo contrario. O sea, yo recuerdo, yo soy de una generación política que estábamos activas en los 90, ¿no? Yo empecé a eso que decíamos militar en la segunda mitad de los 90, cuando ocupamos la escalera Caracola en Madrid. Y nosotras, todo el tema queer nos dio un empujón brutal a la organización colectiva. O sea, nosotras éramos queers porque éramos las raras, porque es que realmente no nos veíamos en ningún sitio, ni en el movimiento feminista más clásico, ni en los grupos de feministas lesbianas que ya habían dado su pelea y que habían sido muy importantes, pero que ya no nos veíamos ahí. También es verdad que el relevo generacional, nosotras éramos entonces las jóvenes, fue aquí fundamental. Pero también fue fundamental el vernos, por ejemplo, en las acciones que hacía el SD, de vernos los cuerpos boyeros, ¿no? Las sexualidades boyeras, en que hablábamos de cómo las boyeras también podíamos contagiarnos de VIH-Sida y que eso no lo decía nadie. Es decir, que lo queer realmente nos activó un montón. Y yo me acuerdo en aquellos años escucharle a Preciado que dijo algo así como lo queer nos devolvió el buen rollo al feminismo. Y estoy súper de acuerdo con esta idea, yo lo viví tal cual. Pero es que luego resulta que años después, en todos estos 2000... Y mucha purpurina. Y mucha purpurina, eso es. En todos estos 2000, que parece que no pasó nada y pasaron un montón de cosas, ¿no? Pues en todos estos 2000 que se empezaron a organizar un montón de grupos, bueno, aquí en Varna, en Bilbao, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, ¿no? Un montón de... estábamos con el tema de las micropolíticas, ¿no? Todo un poco este caldo de cultivo que luego es lo que confluyó en las jornadas feministas estatales de Granada en el 2009, ¿no? Con la lectura del manifiesto transfeminista, ¿no? Pues todo este caldo de cultivo realmente que se fue organizando, yo creo que fue fundamental también para mantener la lucha feminista. Y no solo eso, sino que de cara a lo que fue la campaña por la despatologización trans del 2012, se organizaron muchos grupos, muchos continuaron y fueron avivando la lucha feminista. Entonces, cuando nos dicen esto del caballo de Troya, una mínima mirada y una mínima escucha también a las que hemos estado ahí, ¿no? Que aquellos años andábamos de jornada en jornada y pido porque me toca, ¿no? Nos veíamos todo el rato de jornadas transfeministas. Esto no se mantiene, ¿no? Y esto a mí me da mucha rabia porque eso parece que las queers, no sé, como que no hemos hecho nada, ¿no? Por una parte, el movimiento LGTB
se le ve reconocido los avances legales y tal. Movimiento feminista, como que las queers, las transfeministas estábamos ahí y no hemos hecho nada. Yo creo que hemos insuflado un montón de energía y pegamos un empujón impresionante en todos estos años, ¿no? O así lo veo yo, ¿no? Y bueno, ahora algunas ideas sobre qué hacemos, ¿no? Porque creo que esto es importante. Si hacemos una crítica, creo que tiene que ir acompañada de una propuesta de acción, ¿no? Porque es que si no nos quedamos ahí, no sé, solo la crítica no me convence, ¿no? Y yo aquí, no sé, he apuntado así una serie de ideas y os las lanzo y como para que conversemos colectivamente, ¿no? Creo que una cuestión súper importante es la de seguir haciendo pedagogía, y aquí sabemos mucho también desde los activismos, ¿no? Siempre la hemos hecho. Y creo que tenemos que seguir con esto. Creo que la gente necesita ahora mismo otras narrativas, porque a mí me parece que todas estas ideas TERF están actuando un poco como un rodillo, parece que son las feministas y que no se escuchan otras cosas, ¿no? Y creo que tenemos que ofrecer estas otras narrativas, no para que la gente necesariamente piense igual que nosotras, ni mucho menos, pero al menos para que tengan otras herramientas con las que pensar y luego decidir dónde se posicionan, ¿no? Si se quieren posicionar. Creo que también tenemos que salir del marco en el que nos han metido las TERF. Creo que esto es súper urgente también. El otro día un amigo decía, Víctor Mora, cuando tuvimos un conversatorio entre mi libro y otro que ha publicado él, que se titula ¿Quién tiene el queer?, decía, estamos ahí un poco en el marco y ojo que también estamos respondiendo con eslóganes nosotras a eslóganes de las TERF, y esto es súper peligroso. Yo creo que tenemos que volver un momento a la calma, tenemos que volver a la reflexión colectiva, que es súper importante, ¿no? Y por supuesto siempre en paralelo a la acción, pero creo que esto es importante, ¿no? Porque fijaos, y aquí podemos también ahora retomar esta idea si queréis, creo que el sector transodiante funciona de formas muy parecidas a la extrema derecha, es decir, esta cosa de la ortodoxia, ¿no? Esta cosa de las certezas, esta cosa de estos son las ideas feministas. Nosotros tenemos que seguir haciendo esta labor de zapa un poco de decir, no, pero mira, feministas también son estas otras ideas, ¿no? Feminista también es decir que el sexo igual no es biológico, sin más, que es un poquito más complejo, ¿no? Que el sexo también está construido socialmente. Son ideas muchas veces incluso contraintuitivas, tenemos ahora una labor que hacer muy difícil de decir, pero un momento, vamos a volver a pensar, un momento, ¿no? Y creo que tenemos que volver a las dudas, un poco al poner en común, al pensar y salir de este rollo de conmigo contra mí y de te tienes que posicionar. Pues a lo mejor no me tengo que posicionar porque no lo tengo claro y no pasa nada, está muy bien que sea así, ¿no? Y bueno, para finalizar, quería compartiros una idea precisamente de Butler y la voy a mencionar aquí porque ya que la difaman tanto, pues la voy a sacar yo aquí, que una idea que compartió ella en una entrevista que le hicieron en The Guardian el año pasado, en el 2021, y ella decía, esto me encantó, ¿no? Decía, necesitamos también saber contra qué estamos luchando y por qué, y mantener ese enfoque. Y aquí os lo lanzo un poco, ¿no? ¿Contra qué estamos luchando? Pues bueno, pues aquí podemos decir contra la derecha para empezar, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cosas que realmente nos tendrían ahora mismo nos tendrían como que reorganizar? Porque creo que a la hora de pensar en diálogos y tender puentes, creo que tendríamos que empezar por tender puentes entre nosotras, ¿no? Y digo nosotras de manera súper inclusiva, pensando en el sector que no es transodiante, ¿no? En este sector con el que todavía podemos hablar, tenemos que hablar y con el que tenemos todo este reto de pensar el qué hacemos, ¿no? Cómo nos movemos desde aquí. Gracias. Bien, yo antes de dar el turno de palabras me gustaría compartir también una última reflexión de algo que viene al hilo, ¿no? De lo que estabas planteando y que me preocupa muy particularmente, y es que veo con mucha frustración, o sea, son varios los artículos, ¿no? Y análisis que están comparando las políticas comunicativas de extrema derecha, ¿no? Con estos feminismos excluyentes, vaya, los ítems se dan todos, pero la cuestión es, a nivel comunicativo, cuando antes en la introducción decía elementos tan básicos como el hecho de que ampliar derechos no pasa necesariamente por la resta de derechos de otras personas que ya los tienen reconocidos o pueden ejercerlos, estas cosas tan básicas
a veces, me explico, cuando estamos haciendo aproximaciones, ¿no?, académicas, complejizando y demás, yo al menos asisto con mucha frustración de que al final estas ideas tan básicas, y esto es igual que funciona con el populismo político, también hay un populismo comunicativo que funciona. Entonces estamos pensando cómo articular propuestas, cómo articular alternativas, cómo hacer vínculos, alianzas y demás, pero estamos pensando cómo comunicamos, porque dentro de la batalla cultural, la comunicación, yo por ejemplo recuerdo las últimas manifestaciones que se han llevado a cabo en Barcelona, solo a título de ejemplo muy rápido y muy simple, darme cuenta que a nivel de cobertura de medios de comunicación, véase TV3 por ejemplo, el espacio que estaba dando a determinados sectores transexcluyentes cuando, lo siento, la manifestación somos nosotras, indiscutiblemente. Entonces, pensar en quién ha decidido en algún momento que esto merece altavoz, qué sinergias se están dando entre espacios decisorios, espacios comunicativos y espacios políticos o de calle. Estas chicas jóvenes TERF, ¿dónde están? Yo no las veo nunca, pero aparecen. ¿Dónde están? ¿En qué barrios? ¿En qué colectivos? ¿Dónde se las puede encontrar? Aparte de, lógicamente, redes sociales. Y de alguna manera, una última idea al hilo de lo comunicativo. Hay un informe que publicó la agrupación The Left, ¿no?, del Parlamento Europeo ahora en diciembre del 21, y hacía análisis de las políticas comunicativas antigénero, vamos a decir, antifeministas en general, en distintos países de Europa. Y una idea que me parecía como muy chocante es que efectivamente muchos de estos debates que tienen que ver con los cuerpos, con el aborto, con lo trans y demás, muchas veces no tienen ni son un debate ideológico genuino, sino que son estrategias comunicativas, estrategias de marketing político pensadas y diseñadas con mucha sabiduría para activar determinadas inseguridades sociales, cada una con su realidad geográfica particular y con su idiosincrasia histórica y demás, que al final lo que hacen es movilizar voto conservador, pero detrás de todo esto hay una inyección de dinero tremendamente importante. Entonces, nosotros muchas veces estamos o seguimos interactuando en el espacio político comunicativo pensando en esta, vamos a decir, autenticidad que es la nuestra, que es la del debate político, la de la confrontación, la del cuestionamiento, la de la alianza, cuando delante tenemos unos debates, exacto, absolutamente determinados a ocupar espacios políticos, incluso a monetizar el odio. Entonces, estas lógicas comunicativas capitalizadas las estamos teniendo suficientemente en cuenta, porque yo, frente a todo este ruido y frente a todo este odio, más allá de la rabia, lo que siento muy fuertemente es frustración. Cómo introducir ideas que siempre son complejas, que tienen en cuenta matices, circunstancias y demás, frente a eslóganes consumibles de una manera absolutamente rápida y sin digestión. Y que determinadas herramientas, lo había sugerido, pero como tenemos ahora un debate por delante, cómo se están dando la torna a determinados conceptos, como por ejemplo la cancelación. O sea, ojo que la cosa es... Bueno, abro ya, pero quería hacer, ¿no?, como esta votación, y abro el turno de preguntas. Adelante. ¿Quién trae el gel? ¿Al micro? No, yo creo que es, como salen aquí, es que no arriba. O sigui que aquí surti ha de venir aquí a... Pues eso va a ser muy rápido. Sí. Si os levantáis, yo creo que eso ya más que suficiente. Así es más fácil. Así se graba. La pregunta se graba. Y la pregunta se graba, ciertamente. Pues no os van a salir ninguna porque os va a dar vergüenza. No se puede acercar el micro. A ver. Nos podemos quedar Cuida, també has de reeditar, no? igual que tal podem posar al mig aquest. Llega un poco.
Ara que hem mobilitzat del micro que surti algú dir alguna cosa, no? Bueno, primero dar las gracias, me parece un debate súper interesante y justamente estaba un poco como pensando en lo que tú has puesto de relieve, ¿no? De cómo nos comunicamos y lo difícil que es combatir como lemas como muy de marketing y como muy firmes, ¿no? También con lo que comentabas tú, Gracia, de no replicar sus esquemas, pero claro, como no replica, o sea, nosotros no lo replicamos realmente, vamos pues desde el cuestionamiento, la duda, tener en cuenta muchos posicionamientos y tal, pero esto a nivel de marketing conscientemente no vende nada, que es también una de las grandes cuestiones en muchas cosas, ¿no? Ir por la vía fácil y rápida y capitalista y tal es como más fácil, pero moralmente y políticamente bastante cuestionable, y lo malo es que tenemos como como las condiciones de la partida de juego, ¿no? Están como ya un poco marcadas y como que no creo que juguemos con desventaja, pero sí quizá tenemos que darle una vuelta de tuerca de creatividad para ver cómo nos lo ponemos a nuestro favor. Y creo que a lo mejor lo que nos queda es como ir con toda la creatividad y toda la purpurina que decíamos, o sea, como darle una vuelta de decir, bueno, pues no vamos a utilizar sus herramientas y bajar quizá de este debate tan academicista, ¿no? Y llevarlo un poco a la tierra, ¿no? A esto de los sures, de bajarlo, o sea, de ver dónde está la creatividad en unos discursos que no están teniendo tanta visibilidad, ¿no? Cómo podemos poner en el centro otros relatos también con nuevas maneras de ponerlos en escena, que es quizá fundamental, que no tengo la solución y que es complicadísimo, pero creo que ahí hay un kit de la cuestión bastante potente. ¿Arriba? Bueno, voy a intentar hablar en castellano, que es que eso mejor en catalán, pero bueno. Adelante con el catalán. Adelante con el catalán. Adelante con el catalán, que lo entiendo bien. Bueno, no, intentaré si hablar en castellano. A ver si lo planteo bien. A mí me gusta también lo del activismo radical, ¿no? Pues somos radicales. Pero me gustaría que analizáramos el activismo radical, pero no identitario, político, ¿vale? Porque yo sí que me gustaría pensar que a lo mejor no sé si he entendido bien, pero ha salido la palabra categoría. Desde determinados feminismos se categoriza y entonces la categoría sirve para poder pensar determinadas identidades. Yo pregunto, más que plantearlo desde las categorías, ¿no es más interesante plantearlo desde ejes de opresión? Desde ejes de opresión, porque claro, o sea, las opresiones que sufrimos algunas no son, por supuesto, las mismas que sufren otras. Y cuando ves, por ejemplo, aquí en Pakistán, por el hecho de ser una mujer que se quiere divorciar, los hermanos deciden matarlas, ¿no? Claro, allí el hecho de ser mujer es muy relevante, de ser una biomujer. O sea que hay situaciones en las que la opresión que vives por ser mujer pues está muy clara. En otros momentos pues la opresión será por ser trans, por ser, ¿no? Entonces, por esto yo digo, más que pensar en categorías, ¿no nos resulta más pensable si hablamos de ejes de opresión? Y lo que he dicho al principio, activismo más que identitario, que yo no creo que vayamos por ahí, es activismo político y por tanto hay que ver las situaciones, ¿no? en sus contextos, en lo que se produce y no generalizar, creo. No sé si podemos pensar desde ahí también. ¿Alguien más? ¿Mes? Has de venir Mercè, que això no arriba. No, vull dir, ja que estem parlant de en homenatge també a la Bell Hooks, vull dir, i amb tot l'element aquest de la comunicació, aquest programa de comunicació,
Esclar, l'últim llibre que hem llegit, les de coeducació d'aquí de la casa, era justament el llibre de pensar críticament. Aleshores, esclar, vull dir, aquí hi ha un problema, vull dir, d'educació, vull dir que en aquest país s'ha prioritzat tot, menys justament el pensament crític. I esclar, només és a partir del pensament crític, vull dir que podem anar desmuntant tant si són categories com si són eixos d'opressió, vull dir, perquè només des d'aquest punt de vista. Això per una banda. I per una altra banda hi ha l'element aquest de radical. Esclar, vull dir, la gent que som de clàssiques, de llatí i grec, som les veritables radicals. O sigui, perquè som les que sabem, vull dir, que en l'arrel de la nostra cultura va haver-hi un moment que tot va ser possible i que després, en canvi, va guanyar Aristòtil, va guanyar el binarisme, van guanyar tota aquesta sèrie de qüestions, no? Aleshores, esclar, vull dir, hi ha paraules d'aquelles que a mi em saben greu, no? Jo vull dir, no tomaràs el nombre de Dios en vano, no tomaràs el nombre del radicalisme en vano, vull dir, és aquestes qüestions, no? Bueno, ja veieu que jo sempre ho faig una mica barato per veure si Aquí t'hauràs d'acostar. Hola, bueno, muchas gracias, la verdad que muy bueno todo. Disculpen porque si no me sale el castellano es que estoy un poco ya borracha por la cerveza. No, a ver, estaba pensando que hace 2 o 3 años, la verdad que toda esta cuestión de feminismo queer, no sé, a lo mejor es porque vengo del Cono Sur, no estaba tan presente en mi vida, siendo que me considero feminista y estoy leyendo cosas sobre feminismo desde hace muchos años sin ser académica, ¿no? Y me gustó esta cuestión que planteabas, gracias, sobre como esta línea de acción de no responder con a los eslóganes TERF. Pero para mí siempre el feminismo fue queer, digamos, como desde una forma o desde un abordaje no académico ni teórico, pero sí a lo mejor más, digamos, desde los sentires y desde lo instintivo, si es que eso existe. Entonces, hablar de que el feminismo queer es para todo el mundo no es también estar respondiendo como un eslogan, o sea, el feminismo no tiene que ser queer, sino no el feminismo, que es un poco lo que vos traías de que te había dicho un amigo. Y por otro lado, estoy de acuerdo con lo que compartió acá la compañera de esta cuestión de buscar narrativas o formas de comunicación que sean como más asequibles, porque yo siento que tengo que ponerme a estudiar para poder responder a todo, ¿no? Y estoy en el tema y trabajo en el tema y todo. Digo, qué difícil que hacer, porque los mensajes que vienen como de los feminismos queer y de la ultraderecha, que ahí, como muy bien lo dicen, hay un punto de conexión, son mucho más simples, mucho más fáciles ahí con los que conectar emocionalmente para algunas personas. Digo, pero yo me tengo que poner como a estudiar de verdad y a leer mucho, y es mi responsabilidad porque estoy en eso, pero para poder responder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que no sea tan difícil responder, cosa de llegar a todo el mundo? Bueno, eso. ¿Dice alguien más? Déjalo por aquí. Yo, si os parece, voy a ir como contestando un poquillo y, por supuesto, Miriam, Medalla, si queréis también. Esto me recuerda un poco a la defensa de la tesis doctoral, que tenía decir un montón de cosas súper interesantes y luego dices, a ver, espera un segundo, entonces para que no se me acumulen, voy a empezar. Y además quería compartir otra cosa que me había apuntado aquí, que me parece también que, bueno, quizás puede ser interesante, que tiene que ver con esto de la cancelación que comentabas tú, y que tiene que ver con situaciones que estamos viendo en los últimos tiempos, por ejemplo, cuando se han hecho presentaciones de un libro que anda circulando, ¿no? Que por cierto le están dando mucha cancha en los medios más generalistas, ¿no? Este libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Que yo ya en el país lo he visto, quiero recordar, menos 4 veces, reseñado, comentado y tal, cuando otros libros por supuesto no aparecen, ¿no?
y un poco los conflictos que se están montando cuando van a presentar los libros, ¿no? Aquí sucedió en Barcelona, pero también ha sucedido en Palma. Y lo que os quería comentar con esto es cómo este sector transexcluyente está activando el mismo discurso que la ultraderecha, pero así, calca, del tipo, nos están censurando, dónde está la libertad de expresión, incluso me acuerdo en el caso de Palma que hasta una de las grandes teóricas de este sector transexcluyente, que todas conocéis, acabó hablando incluso de ataques a la libertad de cátedra. Y entonces, claro, la cuestión aquí interesante es cómo se puede estar movilizando este mismo discurso, ¿no? Cuando además nos ha pasado, precisamente en los últimos tiempos, ¿no? Que hemos visto que se han convocado, por ejemplo, actos de ultraderecha en las universidades, pasó en mi universidad, en la Complutense, y finalmente no se dio el visto bueno a que se celebrara, y entonces estamos como activando, ¿no? esta resistencia a que no todo vale en la universidad, porque pues no es un espacio, una universidad pública para discursos de odio, pero es que estos también son discursos de odio, ¿no? Entonces ahora tenemos un poco estas dos, digamos, frentes que están activando, como digo, este mismo discurso. A mí esto me parece súper peligroso, realmente, ¿no? Esto por un lado, y conecta con lo que habéis comentado varias ahora, como qué hacer, ¿no? ¿Cómo no replicar los mensajes? Es que nos pasa lo mismo que con la ultraderecha, ¿no? Tú ves un vídeo del partido este de las 3 letras, que no voy ni a mencionar, y entonces dices, claro, quieres compartir, ¿no? Con alguna intervención de sus líderes o lideresas, y luego dices, no, mejor no compartamos, hagamos una captura de pantalla, no compartamos, porque estamos contribuyendo a viralizar estos vídeos y a difundir los mensajes. Y creo que nos está pasando en cierta medida una cosa muy parecida con este tipo de mensajes, ¿no? Pasó con la entrevista, por ejemplo, a Laura Freixas en el Diario reciente, que se super compartió en las redes, porque claro, no sé si la leísteis, ¿no? En el que la periodista Ana Requena realmente le hace muy buenas preguntas y la acaba llevando al lugar en el que le dice, pero entonces una mujer trans no es una mujer, y ella dice no. Entonces tenía el interés de decir, bueno, aquí están las ideas sobre la mesa, pero por otra parte no sé hasta qué punto teníamos que difundir un poco esto. Yo la verdad que aquí tampoco tengo una fórmula, es muy complejo, ¿no? Y creo que está muy bien, muy acertado esto de la creatividad, de la purpurina, del humor también, ¿no? Yo recordaba mucho también todo lo que batallamos en el 15M, ¿no? De cómo estas estrategias mucho más del sí, que se suponía que no nos llevaban a ningún lado, que no era la estrategia de la confrontación, luego resulta que fueron tan eficaces políticamente, ¿no? Y precisamente con esto del pensamiento crítico, también una de nuestras grandes ideas del 15M era esto de vamos lento porque vamos lejos. Y creo que eso tenemos que recuperarlo, o sea, no saltar a la mínima, no compartir y hacer esta labor más lenta y tal. Pero al mismo tiempo es cierto que tenemos, bueno, la cosa de las redes, en fin, el otro día también una amiga decía, es que hemos pasado de las asambleas presenciales a vernos en las redes, y esto también está siendo tremendo, ¿no? Porque las redes es una cosa muy rápida, pues eso, que al final acabamos contestando con 3 frases, y en fin, ¿no? Un poco desastre, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho esto de bajarlo también un poco a los sures, ¿no? Y por ejemplo, cuando pensamos en los feminismos comunitarios, por ejemplo, de América Latina, pero es que estos debates del sujeto político nos dejaron ya a un lado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, quizás, por lo que decía la compañera argentina, pues no sé si leemos sobre feminismos queer, pero yo he aprendido infinito leyendo a las feministas latinoamericanas, ¿no? Que a lo mejor no se define como queer, pero están hablando desde esas desde esas fronteras, ¿no? De esos entrecruzamientos de ejes de opresión, ¿no? Desde sus propias vidas, ¿no? Como escribió Gloria Anzaldúa, por ejemplo, o Chela Sandoval y tantas otras, ¿no? Que hablaban desde esos lugares, ¿no? Como mestizas, como pobres, como lesbianas, ¿no? Por ejemplo, Gloria Anzaldúa decía, yo siempre me siento la outsider, ¿no? Es como la outsider del outsider del outsider. O sea, soy lesbiana y soy la outsider, ¿no? Pero es que incluso en las comunidades lesbianas de blancas y que tienen recursos, yo sigo siendo la outsider, ¿no? Porque soy pobre, porque tengo la piel marrón, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Esta idea de, en fin, que se pueden llamar queer o se pueden llamar transfeministas o transmaricabollo o dependiendo de los contextos, pero creo que estamos, para mí, en esta misma como campo tan amplio, ¿no? Y tan complejo, ¿no? De estos activismos radicales, y aquí voy a lo que comentabas, ¿no? Que para mí, bueno, sabemos que radical tiene que ver con ir a la raíz, pero también tiene que ver con la transformación social, ¿no? Tiene que ver con
con la autonomía política, pero tiene que ver con esa conciencia de que tenemos que ir a cambiar las cosas, ¿no? Para mí esta es la radicalidad, ¿no? Y aquí creo que hay una cosa también interesante cuando hablamos de lo queer y las identidades, ¿no? Porque a veces la gente piensa, yo eso me lo encuentro mucho, esto de que lo queer acaba, ¿no?, totalmente con el uso, ¿no?, o con la importancia de las identidades, y no es del todo cierto. Yo no creo que desde las teorizaciones queer se diga que no podemos prescindir de las identidades, no es así. Creo que hay un hincapié en que las identidades son ficciones políticas, son construcciones que tenemos que ver también de manera crítica, ¿no?, a quién estamos dejando fuera, a quién estamos incluyendo, ¿no?, quiénes son las que dibujan los límites de las identidades y quiénes no. No, hay toda realmente una mirada crítica, volviendo a la palabra crítica, ¿no?, sobre las identidades. Pero creo que hay mucha conciencia de que no podemos prescindir de ellas, realmente que necesitamos seguir utilizándolas, eso, con esta mirada crítica y también de manera estratégica, ¿no? Y por otra parte, creo que toda esta cuestión de las identidades también, por ejemplo, desde lo queer se ha planteado muchas veces este uso hiperbólico de las identidades, ¿no?, que es un poco lo que trae ahora el sector TERF de cabeza, que es el de, es que identidades hay múltiples, identidades sexogenéricas hay muchas, expresiones genéricas hay muchas, y está muy bien que así sea, ¿no? Y multiplicando todas estas identidades, lo que estamos haciendo es una crítica a los binarismos, y lo que estamos haciendo es una crítica a los esencialismos, ¿no? No estamos diciendo ni por un lado ni que podamos suprimirlas, ni por otro que no sean importantes, ¿no? O sea, tenemos la crítica y el uso como hiperbólico, ¿no? Y un poco lo que tú comentabas, fíjate, ¿no?, de pensar en ejes de opresión, yo estoy súper de acuerdo, ¿no? Pero decías, en Pakistán ser una biomujer es relevante, cierto, pero también ser una mujer trans es relevante, ¿no? Ser una travesti es relevante, ¿no? Ser un chico trans es relevante, ¿no? Ser una persona pobre, mujer pobre o no, es relevante, ¿no? Creo que en la línea de pensar en sujetos no resta, ¿no? O ampliar esa mirada no resta, ¿no?, a otras. Creo que esto es súper importante. Y esto lo hemos analizado mucho con el tema de las violencias de género, ¿no? O sea, cuando hemos ampliado la mirada sobre qué considerábamos esas violencias, sobre que también, bueno, cómo estábamos definiendo ahí el género, ¿no?, como esta equivalencia a mujeres, ¿no?, y a mujeres cis hetero, ¿no?, nos estábamos dejando sujetos fuera. Y ampliar esa mirada y ampliar la posibilidad de otorgar derechos no nos está restando ni un ápice de importancia a la violencia contra las mujeres, ¿no?, así como sujeto amplio, ¿no?, ni todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que podemos seguir pensando, por supuesto, en las biomujeres, pues, tenemos de hecho que seguir nombrándonos, yo creo, ¿no?, mujeres, y decir, oye, nos pasan un montón de cosas por ser leídas, ¿no?, como mujeres, pero resulta que a otras muchas que están diciendo que son mujeres también les pasa, para empezar, que no se les está reconociendo esa identidad, ¿no?, esta identidad sentida, y que hay otras muchas situaciones, experiencias, subjetividades, etc. Y creo de nuevo que no nos resta, es al revés, ¿no? Nos hace ganar, además, el feminismo en esta un poco línea de pelear por una democracia radical, por la justicia social, por ahondar en la transformación social, creo yo, ¿no? Y sí, súper de acuerdo con el tema de los contextos, ¿no? Y ya por fin, la cuestión esta del feminismo queer para todo el mundo no es un eslogan, pues no sé, no te veo, no sé dónde estás, aquí. Pues está muy bien traído esto, ¿no? Fíjate que yo es que creo que realmente el feminismo queer es para todo el mundo, y la gente que no lo piensa así es porque no lo sabe muy bien. O sea, esto es un poco la idea que está en el libro. Quiero decir con esto que queer, si pensamos realmente en lo que es queer, ¿no?, y leemos un poco sobre qué es esto de queer, creo que tenemos podemos generar muchas más solidaridades, más empatías, ¿no?, y sumar a mucha más gente, porque queer para mí también es, por ejemplo, no heteronormativo, ¿no? Una vez también escuché apreciado esto de, oye, se puede ser queer y ser hetero, ¿no? Y, por ejemplo, trabajando en cuestiones como educación o como familias, creo que por aquí estos usos de lo queer, creo que nos generan realmente muchas más complicidades, más empatías, más solidaridades, ¿no? Por ejemplo, entre familias que son no heteronormativas. A lo mejor no eres una mami bollo o un papi trans, pero a lo mejor resulta que eres una mami hetero que estás criando sola y que te estás peleando con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente sí, que es que si lo conociéramos un poco más, realmente sería difícil no decir que somos feministas queer. Esta es un poco mi apuesta. Sí, yo
el hilo de el fin de esta cosa, ¿no? del título del feminismo queer es para todo el mundo, el feminismo es para todo el mundo. Y lo es porque, más allá de si eres hetero, o sea, primero que creo que Adrienne Rich y otras muchas de las que tú hablas en el libro nos enseñaron hace mucho tiempo que tenemos que distinguir las instituciones de las experiencias, ¿no? Una cosa es la heterosexualidad como institución y otra cosa es la heterosexualidad como práctica, ¿no? Y por eso tenemos un concepto que es heteronormatividad o pensamiento hetero o... bueno, hay más, ¿no? Sinónimos. Y esto también pasa con la maternidad. Adrienne Rich tiene un libro maravilloso que se llama Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia o como institución, y ella, ¿no?, separa la experiencia de la maternidad de las construcciones institucionales, de los aparatos que han generado que la maternidad sea una instancia opresiva, ¿no? Entonces, aparte de esto, de por qué que creo que quería resaltarlo, de por qué, aparte creo que lo queer es para todo el mundo, el feminismo es para todo el mundo, o la diversidad sexual y de género es para todo el mundo, porque a todo el mundo, folles con quien folles, tengas la identidad que tengas, nos ha liberado, nos ha generado un espacio, nos ha permitido un espacio para pensar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra identidad fuera de unos parámetros normativos. Aparte de que yo creo que la heterosexualidad no existe, quiero decir, que ¿quién no ha soñado, ha pensado, se ha estimulado con un olor, con una imagen, quiero decir, no existe? Y de hecho creernos que la heterosexualidad existe es ya perder, es haber perdido. Igual que creernos que existe una división entre cis y trans. Otra cosa es que sean categorías útiles, ¿no? Como decía Gracia, que sean estratégicas, que sean medios para conseguir fines, pero creernos que existe alguien que es plenamente hombre y plenamente mujer es reconocer que hemos perdido, porque las identidades están llenas de fisuras, por suerte. Y luego, sí, con el tema este que estáis hablando, ¿no? de comunicación y de estrategias de comunicación, creo que ahí, que yo creo que Laia apuntaba, ¿no? Que tenemos un serio problema, porque lo que está... Primero porque se han modificado las formas de hacer política, y cuando decimos, ¿pero dónde están estas TED? Porque luego van a las asambleas y caben en la baldosa ¿no? En una baldosa de la Gran Vía. Y vemos que en Madrid eran, ¿cuántas? 3.000 eran, poquitísimas. Pero es que el otro día hubo una mani estatal en Madrid, abolicionista, y creo que no llegaban a 500. Y era estatal. O sea, habían ido buses de toda España. Y eran poquísimas, ¿no? Luego, claro, tienen un poder mediático brutal, porque son las de toda la vida. Porque son las que tienen, es el feminismo burgués, el feminismo que ha tenido las sillas en la academia. Entonces, claro, ellas hacen así y tienen a todos los editores del país bailándoles el agua. Pero aparte, se han modificado las formas de activismo, no, sin entrar en la discusión de si eso es no activismo o no. Lo que es realidad es que están generando tendencias, opiniones que están haciendo una incidencia social. Y es que Peña, que no ha bajado una asamblea en su vida, es influencer, creadora de contenidos, lo de creadora de contenidos me parece fascinante, y están generando tendencias políticas. Y ahí no estamos acabando de dar la disputa. Yo tampoco sé muy bien tampoco cómo darla, pero no estábamos acabando de dar la disputa. Entonces sí, numéricamente son poquísimas. 3.000 frente a 60.000 que salieron en Madrid, ¿no? Querían medírsela, se la midieron, pues ya estaba, ¿no? Querían contarse, se contaron. Pero tienen un poder mediático de la hostia y están en redes a saco, o sea, están en redes a saco y hacen política desde ahí. Y la política ha virado hacia otros lugares, ¿no? En los que no acabamos de estar. Y luego la cuestión de lo que genera clickbait, lo que genera engagement y todas estas cosas, todas esas palabras que yo voy aprendiendo, pero no creéis que acabo de entender del todo. Y es que el odio es lo que genera monetarización. O sea,
Y entonces, claro, si tú quieres romper ese marco y quieres salir de la lógica, que me parece fundamental, amigo-enemigo, estás conmigo, estás contra mí, porque además es la lógica del totalitarismo, ¿no? Bien lo explicó Hannah Arendt. Si no juegas ese juego no vas a tener clickbait ni vas a tener engagement. Entonces es realmente jodido. Aparte de lo que habéis explicado también muy bien, de cómo son mensajes súper simplificados, que enganchan muy bien, ¿no? Que te ponen un post-it mental en la cabeza. Es que tú quieres que a tus hijos les enseñen a darse pajas en el instituto, post-it mental. Nadie quiere que a sus hijos... Bueno, yo sí querría, pero... no, pero estás como apelando a lo que decía la Laia, a instintos muy básicos de la familia, ¿no? Y luego, lo último que quería comentar, así, bueno, de la discusión, cosas que se me han ido sugiriendo, es que la extrema derecha no solo ha derechizado a la derecha, está derechizando también la izquierda. Y de ahí también esa derechización que está viviendo el feminismo, es que hay un sector que es muy conservador, ¿no? Y que tiene, ¿no? que comparte, como tú dices, punto por punto, estrategias políticas, mediáticas, comunicativas de la extrema derecha. Ya, he sido un poco alentadora. Ya. Sorry. Bueno, no sé muy bien qué decir dentro del debate pero ideas que se me ocurren frente a cómo actuamos frente a determinadas opciones políticas feministas. ¿Qué es lo que nos viene bien a nosotras? Pues una de las cosas que nos viene bien es hacer lo que hemos hecho toda la vida, que es autoorganizarnos y organizarnos desde la base. Organizarnos, sin más, organizarnos por barrios, por ciudades, poner cuerpos, agruparnos, como se dice, pensar demandas, cuáles son, o sea, en vez de pensar tanto en el debate de identidades, pensar qué queremos y hacia dónde vamos. Esas son líneas. También, si nos ponemos, nos salen ideas simples, o sea, todas, no nos dejamos a ninguna atrás, por ejemplo. Es un llamamiento que hemos hecho siempre en cada 8 de marzo, ¿no? Frente a las trans excluyentes o puto excluyentes, nosotras vamos todas y ninguna atrás, o sea, yo creo que también podemos pensar ahí, pero nuestras prácticas políticas yo creo que son la mejor manera de poder mantenernos y poder ir creciendo, y después allá donde podamos pues tampoco darles mucho espacio, ¿no? Sobre todo en el ámbito académico y también en el ámbito de las políticas públicas, porque ya están ahí asomando orejillas y viendo a ver cómo pueden meter agenda política. Aquí en Barcelona tenemos un proyecto político institucional emblemático que lo están utilizando, que es la CIVA de Santa Coloma, ¿vale? Para situar estas políticas públicas tras excluyentes. Ahí yo creo que tenemos que ser críticas, ser ojo avizor y señalarlas cada vez que hagan alguna campaña excluyente, porque ahí hay dinero, y hay dinero de lo público. O sea, ningún otro ayuntamiento se está comprometiendo tanto como el de Santa Coloma. Y sobre todo esto, pues pensar cómo nos organizamos y ocurra, como siempre, a lo nuestro. Pues estava a dir una cosa, però si vols sí que sí. Són i 42, a Menseu, potser hauríem d'anar plegant com a molt. I podem tenir una cervesa aquí a la taula. Moltes gràcies per tot el que heu dit, m'ha semblat superinteressant. També he de dir que possiblement moltes coses de les que heu dit no, se m'escapen també avui, en el sentit que també parlàveu en un terreny molt figuratiu, donant per sentat que moltes estem molt al tanto de tots els entresijos i tal. Jo només volia reforçar el que ha dit la Dolo, que poder des d'aquí, de Santa Coloma, per a diferència de Madrid, aquest bloque antitrans, aquest bloc reaccionari, per dir d'alguna manera, no? Aquest bloc està més difuminat, per dir d'alguna manera, a mi em sembla aquí.
reforçar el de sempre, que és una miqueta el diàleg, la discussió, l'autoorganització, el respecte entre unes i les altres, sapiguem que ens trobem amb una cosa que jo crec que és el de sempre, que és el poder, i el poder del dinero. Y en aquest cas ara és el poder del PSOE o el poder de tota una sèrie de gente, bueno, aparte de la derecha, vull dir que això ja no m'hi fico, però jo crec que en el terreny de trencar el feminisme o de posar la cunya dintre del feminisme, a mi em sembla que està claríssim que és un problema polític del PSOE, que no li interessa que hi hagi gent radical que plantegi una visió feminista molt més revolucionària, molt més trencadora, molt més solidària, molt més, etc. Llavors, en aquest sentit, és el de sempre, enfrontant-se amb el poder, enfrontant-se i sapiguem que tenim menys mitjans. Perquè això que dèieu vosaltres abans de los eslògans tan fàcils que es fan, aquests eslògans que tan difícilment tanto cuelan, per dir-ho d'alguna manera, ens trobem en molts terrenys. Os recuerdo lo de la por ellos. A veure, si la derecha saca una frase, cala molt amb un sector de gent, i amb el de les dones, amb el del feminisme, amb la nostra baralla, amb el radicalisme del feminisme, faran el mateix. Llavors jo crec que nos toca seguir una miqueta con lo de siempre. Seguir des de abajo, seguir pressionant i estar molt a la guai, i estic molt d'acord amb això de Santa Coloma, estar molt a la guai perquè és molt perillós. Hi ha molts diners al darrere i estan emportant-se con la història de que, claro, Santa Coloma, claro, la clase obrera, no, tal y cual, las mujeres o son otras mujeres diferentes que no son las mujeres burguesas. Es que yo creo que están poniéndonos un tarro y están fent una cuña verdaderamente dificultosa. Bueno, gràcies per tot, Jo volia fer un últim afegit que probablement generi com una certa polèmica, pero dentro de las preocupaciones, vamos a decir, ¿no?, estratégicas, ¿no?, que tenemos encima de la mesa, me planteo muchas veces que es evidente lo que planteaba Dolo, ¿no?, la fórmula de toda la vida, ¿no?, comunidad, colectivo, alianza, trabajo, ¿no?, permanente, pero por un lado el capitalismo está avanzando de una manera tan feroz que cada día más, recuerdo antes de la pandemia, fue un encuentro, coincidimos en Nueva York con varias feministas y nos plantearon una pregunta que me dejó completamente descolocada, y la pregunta era ¿cómo se hace hacer red? Y yo pensaba, ¿cómo se hace red? Pues te conoces la vida de la una, de la otra, vas aquí, vas ahí, y las cosas surgen. Y me di cuenta en ese momento de una evidencia, y es que cuando el capitalismo es tan feroz y hay desregulación de horarios laborales, la gente no tiene la sanidad cubierta. Insisto, estoy diciendo una obviedad, pero una obviedad que cada día conquista más nuestra realidad. ¿En qué espacios colectivos, que no sean las redes sociales, me encuentro yo con Miriam en 3 fiestas al año, pero cuándo debatimos? ¿Dónde? ¿De qué? Bueno, porque estamos ya tan desesperadas que un mínimo de sabor necesitamos. Pero si nos fijamos en los espacios colectivos de debate, y debates sobre ideas y debates sobre estrategia, no los estamos teniendo. Entonces llegamos como mucho a reaccionar en redes y aún gracias. Entonces esta me parece una primera problemática. Y frente a esta emergencia, vamos a decir, cotidiana de tiempo libre, de energía para ¿no?, las crianzas, las vidas, ¿no?, que tenemos que sostener con los cuidados propios y ajenos, me pregunto, claro, es que hablamos del PSOE, ¿qué PSOE? El Citizen Go, o sea, el PSOE hace mucho tiempo, me explico que no pinta ni nada, estamos hablando de corporaciones internacionales donde se deciden las estrategias y las ideas. Entonces, frente a esto, me genera la duda y decía, activismo de calle, pero ¿estamos haciendo think tanks? ¿Estamos haciendo lobbies en los espacios decisorios suficientes? ¿Queremos hacer y escoger esta manera de hacer política? Sí, ¿no? ¿Renunciamos a ello sabiendo el coste político que supone renunciar a hacer política de determinadas maneras porque no va con la base y no va con, ¿no?, el espíritu y nuestra identidad política de siempre? Yo no lo tengo claro, lo tengo que admitir. No sé si alguien quiere intervenir o si no, voy a coger el micro un momento. La verdad es que sí que estoy en la línea de Dolo y de la otra compañera que no conozco el nombre.
Y también estoy de acuerdo contigo, Laia, ¿no? Creo que tenemos ahora el reto de seguir autoorganizándonos, que como decía yo, lo que hemos hecho siempre, efectivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando mientras os escuchaba que yo he estado desde que tenía 20 y pocos años en grupos de feministas, de bolleras, luego queers, luego otras feministas, y ahora en la pandemia y en el pospandemia es la primera vez en la que me veo que estamos súper atomizadas, desarticuladas. O sea, yo estaba en la asamblea del 15M, que ha sido el último grupo en el que he estado, y hemos estado activas. La asamblea Transmarica Bollo de Sol, hemos estado activas una década. Es verdad que fue bajando el número de la gente que venía a la asamblea, pero mantuvimos la llama de la asamblea, reuniéndonos los viernes por la tarde hasta la pandemia. El otro día un compadre de la asamblea decía: no somos una cédula durmiente, somos una cédula soñante. Porque es verdad que seguimos ahí como las incombustibles, porque seguimos ahí con nuestro WhatsApp y mandándonos información y quedando y tal. Pero como asamblea es cierto que no nos hemos vuelto a reunir. Y es la primera vez que me veo como que digo, ¿dónde estamos? ¿Cómo hacemos para reorganizarnos? Porque creo que lo de la pandemia nos ha dejado, pues eso, muy atomizadas, muy desarticuladas, y que tenemos que volver otra vez a decir, oye, venga, las asambleas, venga, a reunirnos, venga, a hacer esos esfuerzos, ¿no? por estar ahí. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Es que si no estamos perdidas. O sea, creo que hay que volver a lo colectivo, inventarnos diferentes formas y fiestas también, que nos vienen muy bien, pero también estar ahí como, ¿no? en el organizar, en el juntarnos para pensar, y esto es súper importante. Y al mismo tiempo creo que tenemos que batallar en todos los lugares y todos los espacios en los que estamos, ¿no? Espacios jurídicos como el tuyo, la academia, la docencia, las instituciones. O sea, esto de las micropolíticas que venimos defendiendo y que venimos haciendo desde hace muchos años, pues yo creo que pues eso y más, ¿no? O sea, como de realmente ir poniendo ahí los palos en las ruedas, ¿no? o las piedrecitas en las máquinas, ¿no? Como queramos, en todos los espacios en los que podamos. Y creo que eso también es muy importante. Es cierto que es una lucha de la contra Goliat, ¿no? O sea, realmente si te dicen go es tremendo. Y las redes estas de los movimientos antiderechos, tú te pones a ver realmente un poco la organización que tienen. Yo para algún artículo lo he investigado, la financiación que tienen, que estamos luchando contra verdaderas corporaciones que son una pasada. Y que, por cierto, son corporaciones con las que luego están muy ligadas feministas, abolicionistas, que están por ahí, muchos grupos, que tú ves la lista de los grupos que pertenecen a estas como estructuras gigantescas, y tristemente hay muchos de estos grupos de feminismo conservador, abolicionista, TERF, están ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un reto desde luego súper importante, pero creo que vamos también haciendo, ¿no? Todas en todos los espacios. Esto que decíamos de las queers, estamos en todas partes, pues es cierto, ¿no? Y tenemos que seguir pensándolo un poco así, ¿no? Porque si no, no sé, que no nos venzan por lo menos con la cosa del desánimo, ¿no? O sea, no, yo creo que la historia colectiva tiene que continuar, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna palabra, sino con este último brindis al optimismo de Gràcia, ho deixem aquí. Són ja quasi les 9, el que ha passat, que a mi almenys m'ha passat volant, que haguéssim pogut entrar, vaja, tenc la sensació de que haguéssim hagut d'aprofundir encara molt més, però vaja. I gràcies per les aportacions de totes, i ens veiem properament en d'altres actes que organitzem o que suggeriu i autoorganitzeu. Bona tarda. Només dir que Novembre Feminista estem ja pensant al 25N d'aquest any, d'acord? Estem fent assemblees, ha sortit una idea molt guapa que us convidem, si voleu afegir-vos a l'organització. Volem muntar un tribunal popular feminista, a l'estil d'altres tribunals populars a Amèrica Llatina, aquí al País Basc també es van muntar. Llavors agafarem temes molt candents amb el tema de les violències masclistes, segurament tot el tema de violència vicària, que és molt cruel i molt potent, també tot el tema de violències sexuals. Serà tot un dia, si us ve de gust,
Hem quedat el dilluns per continuar treballant, dilluns vinent a les 7 aquí a Cala Dona, d'acord? I endavant, companyes. Eso es.